ahorita en la tutoría número 6, es la última ya de las tutorías de este ciclo, y de lo que se trata es de trigonometría. Esto corresponde con la unidad que tenemos acá en la plataforma publicada. Ya, quiero ver, por acá está. Contenidos. La unidad 5 es la última unidad que vamos a estar estudiando. Y se trata de funciones trigonométricas. Y los contenidos que vamos a abordar entonces en esta unidad son pues el estudio de las funciones trigonométricas. Vamos a estudiar las identidades también, que con las identidades fíjense que son un montón, ¿verdad? No significa que se las tienen que aprender todas. Con el estudio que ustedes van a estar realizando, el desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios que ustedes se ponen a practicar, esos que están publicados acá en estos documentos de la plataforma, ¿verdad? El capítulo 5, lectura 2, lectura 3. ¿Verdad? Hay muchos ejercicios ahí para practicar estos contenidos, entonces muchas se les van a ir quedando de memoria, pero no porque se pongan por ejemplo, que el seno al cuadrado más el coseno del cuadrado es igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 2, ¿verdad? Hasta el teorema de Pitágoras va aquí también, ¿verdad? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? No es necesario eso, sino de que lo que sí es necesario es tener a la mano un documento donde estén todas las identidades trigonométricas o funciones trigonométricas o las más comunes que se usan, ¿verdad? Yo ya de otro ratito les voy a compartir al correo, ¿verdad? O en el grupo de WhatsApp se los puedo compartir también, ¿verdad? Un documento en PDF donde están un montón de identidades trigonométricas. Prácticamente están la mayoría, las que se ocupan. Hay algunas adicionales que no creo que las utilicen, pero igual ahí van, ¿verdad? Pero lo que sí es que van todas las que necesitan, ahí van a estar todas, ¿verdad? Y eso, y ustedes si gustan lo imprimen, ¿verdad? Lo tienen ahí a la mano, como un folletito ahí en su mesa de trabajo, en su escritorio. Lo tienen ahí a la mano porque para la resolución sí las vamos a necesitar y hay que estarlas viendo a cada ratito. Así que es de esa forma entonces que se les van a ir como que quedando un poquito de memoria, ¿verdad? En el sentido de que van a decir, aquí en este ejercicio puedo ocupar esta identidad, ¿verdad? En este otro ejercicio esta otra, y así. Las ecuaciones trigonométricas, esas son las que se resuelven usando lo de 5.2, las identidades trigonométricas, ¿verdad? ¿Cómo resolver una ecuación trigonométrica? Me voy al folletito donde están las identidades y así resuelvo, ¿verdad? Y luego lo último que está acá es problemas de aplicación. Son esos ejercicios de la vida cotidiana donde, por ejemplo, un albañil está construyendo un muro de 5 metros de altura, va a usar una escalera que tiene una inclinación de cierto grado, ¿verdad? Y cuando son esos problemas así relatados, pues, donde aplicamos la trigonometría, ¿verdad? Licenciado, Dígame. ahorita que me estoy fijando que dice de los problemas de aplicación, Ujú, yo creo que algo así es el problema 4, 5 creo, ujú, y 6 de la guía. ujú. Sí, exactamente, ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos resolviendo ejercicios puntuales que no son de aplicación, se nos van a ir quedando como que un poquito de memoria la fórmula o el procedimiento para resolverlo, ¿verdad? De modo de que cuando lleguemos a los problemas de aplicación, pues entonces ya vamos a poder dilucidar cuál es la fórmula ideal para aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy en común, un ejercicio bien común que se practica y de seguro ustedes se acuerdan de cuando estudiaban tercer ciclo o bachillerato, más que todo bachillerato, es aquel de que un árbol tiene de altura 8 metros, ¿verdad? Y una persona lo observa desde un punto A que está ubicado a 3 metros de distancia de ese árbol, observa la copa del árbol y entonces la línea de su visión con la copa del árbol, ¿verdad? Forma un grado de 55 grados, ¿verdad? Un ángulo de 55 grados. Entonces ya preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que está, verdad? Por ejemplo, la distancia que está la persona hasta el árbol, cuál es la altura del árbol, ¿verdad? O cuál es la distancia que hay desde la línea de visión hasta la copa del árbol, ¿verdad? Entonces ahí pues, ustedes ya van a poder dilucidar que son las razones trigonométricas las que van a aplicar, que son las que vamos a estudiar ahorita acá en esta presentación.
Así que veamos entonces cómo es que nosotros podemos ir viendo cada uno de estos detalles, ¿verdad? Vamos a iniciar con el concepto de ángulo, porque eso es necesario para poder aplicarlo a esos problemas cotidianos, ¿verdad? El concepto de ángulo viene desde que se forman dos rayos o dos rectas, por ejemplo, en este caso que tenemos la OA y la OB, tienen un punto de intersección, ¿verdad? Que es este origen O, ¿verdad? Y la abertura que se forma entre el rayo OA y el rayo OB, entonces eso es lo que se le conoce como ángulo, ese nivel de abertura que tiene, ¿ya? Y ese es como que el núcleo fundamental de la trigonometría, el estudio de los ángulos, ¿verdad? Vamos a tener medidas negativas y vamos a tener medidas positivas. En este caso, ¿verdad? Siempre a la hora de graficarlos es como que se dibujaran en el plano cartesiano, ¿verdad? Donde el eje X acá lo vamos a denominar como lado inicial. Luego esta flechita es como que nosotros agarráramos una agujita del reloj, de un reloj de pared cuando le estamos poniendo la hora, ¿no? Entonces como que le demos vuelta pero en sentido contrario, ¿verdad? En el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿verdad? Y hasta donde llega, pues eso se va a denominar el lado final. Esa cantidad de abertura que nosotros hacemos desde el lado inicial hasta el lado final, eso es lo que se conoce como ángulo, ¿verdad? Y tradicionalmente se usa la letra griega teta. Y esto que tenemos acá, que es el eje, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos otra vez las agujas del reloj, esa parte central, ¿verdad? Que está ahí, que es lo que sostiene las agujas, eso es lo que se conoce como vértice, ¿verdad? Bien, la rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, que es lo que tradicionalmente se hace. Siempre para medir ángulos es de esa forma tradicional en que se hace, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, es algo como que al revés, ¿verdad? Como que lo contrario una cosa de la otra. Si los ángulos los dibujamos, como podemos ver acá en esta figura 3, ¿verdad? En el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces decimos que esos ángulos son positivos. De forma contraria, si nosotros a los ángulos los dibujamos en el mismo sentido de las agujas del reloj, pues entonces vamos a decir de que esos ángulos son negativos, ¿verdad? Negativos. Bien. Entonces, ¿cómo es que se representan estos ángulos de forma estándar? ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el primero acá que es menos 925 grados. Lo que tenemos que hacer para eso entonces es de que partimos desde el lado inicial y con la ayuda de un transportador nosotros dibujamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sucesivamente, ¿verdad? Hasta completar toda la medida que se necesita. Si se fijan en el caso este, tenemos un ejemplo acá de un ángulo de menos 205 grados, ¿verdad? Es negativo porque lo hemos dibujado en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? En el caso que tuviéramos uno positivo, por ejemplo el 700, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué ocurre? De que nosotros a esto, pues como es positivo, vamos a marchar en el mismo sentido contrario de las agujas del reloj hasta llegar a esta parte aquí que está este ángulo de 340, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, ya metiéndonos un poquito en cuestiones de fórmula de este contenido, vean. Algo tradicional que se utiliza para el cálculo de medidas y son dos medidas que nosotros tenemos que tener bien presentes a la hora de calcular ángulos porque más adelante nos vamos a encontrar con este tipo de notaciones y este tipo de notaciones son que a veces a nosotros en los ejercicios nos van a dar el ángulo, ¿verdad? La medida de un ángulo en grados, ¿verdad? O en radianes. Eso de radianes ya vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Los grados entonces en este caso, ¿qué son? ¿Verdad? Es toda esa medida a la que nosotros acá le ponemos un símbolo de circulito ahí arriba, ¿verdad? Y seguramente ustedes se acordarán de años anteriores, ¿verdad? De que una vuelta completa en el plano cartesiano, por ejemplo, acá en estos ejemplos que estábamos viendo, si nosotros damos una vuelta completa desde el lado inicial,
damos la vuelta y llegamos otra vez hasta el lado inicial dando la vuelta completa, ¿cuántos grados hay ahí? Si se hace el círculo completo, serían los 360 grados. Esos son los 360 grados, exactamente. 360 grados. ¿Bien? Entonces, usando esa base de los 360 grados, ¿verdad? Se ha determinado, ¿verdad? Por demostración desde que existen las matemáticas y desde que existe la trigonometría, ¿verdad? De que la mitad de esos 360, los 180, es decir, cuando nada más llegamos hasta la mitad del círculo, cuando hacemos un semicírculo, es decir, desde el lado inicial hasta este lado que es también horizontal, haciendo como una media naranja. Entonces, en ese caso, corresponde a pi radianes, ¿verdad? Si eso es pi radianes, significa que la vuelta completa de 360, ¿a cuántos radianes va a equivaler? 2 radianes, Luis. A 2 pi radianes, exactamente, ¿verdad? Entonces, bajo esta notación, bajo esa conversión, lo que nosotros entonces podemos identificar es de que un grado va a ser igual a pi sobre 180 radianes. ¿Cómo? Simplemente haciendo el despeje de esta fórmula que está acá. Si el 180 lo pasamos a dividir debajo de pi, pues entonces solo nos queda uno de este lado y entonces un grado corresponde o es igual a pi sobre 180 radianes. De la misma forma, si este pi nosotros lo pasamos a dividir, ¿verdad? Este que pase para este lado debajo de 180, entonces vamos a decir de que un radián es igual a 180 sobre pi. Entonces las conversiones así van, mire, de esa forma. Si nosotros queremos convertir de grados a radianes, ¿qué significa? Mire, de grados a radianes, de acá para acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La medida que nos den en grados hay que multiplicarla por pi sobre 180. De forma contraria, si nosotros lo que queremos es convertir de radianes a grados, pues entonces la cantidad que nos hayan dado, ¿verdad? El valor del ángulo que nos hayan dado en radianes, pues entonces lo que se va a hacer es de que se va a multiplicar por 180 sobre pi, es decir, la fraccióncita al revés, ¿verdad? Al revés. Veamos un ejemplo de esto entonces, ¿verdad? Dice, convertir de grados a radianes o radianes a grados según sea el caso, la medida de los siguientes ángulos. Bien, aquí tenemos entonces el primero. Ese está en grados, ¿verdad? Como está en grados, pues entonces la fórmula nos dice de que tenemos que multiplicar por pi sobre 180, ¿verdad? Entonces, ese menos 60 lo multiplicamos por pi sobre 180. Multiplicamos, dividimos, simplificamos y vamos a tener la medida en radianes. ¿Bien? De esta forma entonces, menos 60 multiplicado por pi sobre 180 va a ser igual a menos pi tercios. Si se fijan, el pi siempre queda. Siempre, siempre, siempre queda, ¿verdad? Y si esto lo dividimos 60 entre 180, pues esto simplificándolo, ¿verdad? Vamos a llegar a que es igual a un tercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 6 es igual a 18, ¿verdad? El 0 que está acá y el 0 que está aquí, pues entonces 60 y 180, ¿ya? Simplemente eso es todo. En estos ejercicios de convertir de grados a radianes y de radianes a grados, bien sencillo es aplicar la fórmula. Segundo ejercicio. En el segundo dice que tenemos 7 radianes. Bien, 7 radianes. Como vamos a pasar de radianes a grados, pues entonces la fracción va a ir escrita al revés. Arriba vamos a colocar 180 y abajo vamos a colocar pi. Entonces se coloca de esta forma. 7 radianes, ¿verdad? Se multiplica por 180 sobre pi, ¿ya? Y esto es igual, ¿verdad? 180 sobre pi. Cancelamos radianes con radianes, ¿verdad? Y 7 por 180, pues 1260. Y el pi que tenemos ahí abajo, pues ese pi que queda ahí, ¿verdad? Es el pi que está ahí. Luego vamos con el tercero. El que dice menos 12 pi sobre 5. Si lleva el valor de pi, nos están hablando que son grados o que son radianes.
Radianes. Esta medida nos la han dado en radianes, ¿verdad? Porque nos están hablando de que ahí va el valor de pi, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces? Si nos están dando el valor de pi ahí, cuando nosotros le apliquemos la fórmula, ese valorcito de pi se nos va a cancelar. Entonces, ¿verdad? Lo mismo, ¿ya? 12 pi sobre 5, ¿verdad? Le ponemos aquí el rad de radianes y lo multiplicamos por 180 sobre pi, ¿verdad? El pi con el pi se cancelan, ¿verdad? Y entonces solamente nos queda la multiplicación de menos 12 por 180 y eso dividido entre 5. Fácilmente eso con la calculadora pues son menos 432 grados, ¿ya? ¿Se entiende esta parte hasta este momento? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Vale, qué bueno. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver ahora, ya que sabemos cómo se convierten de grados a radianes y viceversa, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las 6 razones trigonométricas para un ángulo. ¿Ya? Las 6 razones trigonométricas para un ángulo, ¿verdad? Son esas que se utilizan para la resolución de triángulos rectángulos. En ese sentido, nosotros necesitamos una figurita de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ojo, acuérdense bien de esto. Solo funciona para triángulos rectángulos, estas razones trigonométricas. Si ustedes ven un triángulo que hay que resolverlo, pero no tiene ningún ángulo recto, como es este caso que está acá, si pueden ver, ese ángulo recto que está acá, que es el ángulo C, si no tiene un ángulo recto, pues no se pueden aplicar estas razones trigonométricas. Hay que buscar otro método para resolverlo. Y sí existe otro método, ¿verdad? Está la ley del seno y la ley del coseno. Ahí se los dejo como recomendación de que lean eso porque hasta esa parte no vamos a llegar porque es bastante contenido. Entonces, eso de la ley del seno y el coseno es casi que lo último de la unidad. Entonces eso por su cuenta lo van a tener que estudiar, ¿verdad? Porque de aquí en adelante ahorita en esta clase es bastante lo que vamos a ver. Bueno, entonces, con las 6 razones trigonométricas para un ángulo, seguramente esto se les hará familiar de cuando ustedes estudiaban en bachillerato, ¿verdad? Estas 6 razones trigonométricas se deducen, ¿verdad? Con estas funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿cómo se define cada una de ellas? El seno de alfa. Entonces, veamos este ángulo alfa que está aquí, ¿verdad? Ubiquémonos en este. Sobre este vamos a deducir las razones trigonométricas. Pongámosle ojo acá. Seno de alfa. Dice la función seno de que hay que dividir el cateto opuesto y la hipotenusa sobre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto a qué se refiere? Se refiere a ese lado que está justamente opuesto al ángulo alfa o que está enfrente del ángulo alfa. Y la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el lado más largo, que en este caso es el lado C, ¿verdad? Escrito de otra forma y más simple, pues entonces es A sobre C, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa. El coseno. El coseno se define como el cateto adyacente a alfa dividido entre la hipotenusa también. Pero esta vez arriba lo que se coloca es el cateto adyacente. ¿Por qué se llama adyacente? La palabra adyacente significa a la par, que está juntito. Entonces el lado que está a la par o que está juntito al ángulo alfa es este lado B, ¿verdad? Por eso entonces la razón trigonométrica aquí es B sobre C, ¿ya? Y para finalizar, la tangente. La tangente se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, o sea, A sobre B. De modo que si se fijan, el seno es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa otra vez. ¿Y la tangente qué es? Es agarrar los dos catetos, ¿verdad? El opuesto y el adyacente, y ponerlos a dividir. De modo que entonces ahí estamos agarrando los tres lados
en todas sus combinaciones. Bien, ¿se entiende hasta ahorita esas definiciones de seno, coseno y tangente? Sí, fíjense. Licenciado. Vamos bien entonces, vean. Ok, ahora miren, un tip que les puedo dar para no aprenderse todas estas razones trigonométricas, fíjense que solo es necesario aprenderse las primeras tres, ¿verdad? Solamente las primeras tres. Es decir, de que solo es necesario aprenderse el seno, el coseno y la tangente. De ahí las otras tres se deducen, ¿verdad? Se deducen de las tres primeras que ya nos vamos a haber aprendido. Veamos cómo se comporta la cotangente. La cotangente, fíjense, es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. O sea, es lo contrario de la tangente. Es lo contrario de la tangente, ¿verdad? Si se fijan, la tangente es opuesto sobre adyacente. La cotangente es adyacente sobre opuesto. La secante es lo contrario del coseno. ¿Ven? El coseno dice adyacente sobre hipotenusa. La secante, ¿qué dice? Hipotenusa sobre adyacente. Al revés. Y por último, la cosecante entonces va a ser ¿quién? Lo contrario del seno. Miren, el seno dice opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante dice hipotenusa sobre opuesto. Al revés. Por eso les comento entonces de que solo es necesario aprenderse las primeras tres y las otras tres pues salen, ¿verdad? Solo escribiéndolas al revés. Simplemente, ¿verdad? Simplemente. ¿Se comprende eso? Sí. Vaya, qué bueno entonces. Vaya, démosle entonces con esta cosa. Vaya, tenemos aquí entonces el dibujado un ángulo, ¿verdad? En este caso es positivo, es de 135 grados, o sea, de que desde 0 llegó a 90 grados, o sea, hasta el eje Y, ¿ya? Luego pasó un poquito más y llegó a 135. Vea, 135. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta figura? Además, en esta figura podemos ver que aquí tenemos un puntito que dice menos 3,3. Vea. O sea, este puntito acá llega en 3 en el eje X, ¿verdad? En menos 3, perdón. Y aquí arriba en el eje Y llega a 3. Bien. ¿Qué dice entonces esto? Hallé el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, ¿verdad? Tal que su lado terminal contiene el punto menos 3,3, es decir, este puntito que estamos viendo acá, ¿verdad? Bueno, entonces veamos su solución, ¿ya? Sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Esto por qué? ¿Se recuerdan ustedes cómo va el teorema de Pitágoras? Si no me equivoco, licenciado, es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Ajá. Creo. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Eso justamente es. Bien, entonces, si nosotros aplicamos ese teorema de Pitágoras acá, estamos viendo de que un cateto, ¿verdad? El menos 3 está elevado al cuadrado, el otro cateto que es positivo, ¿verdad? Este está elevado al cuadrado, y entonces con eso ya conocemos el valor de esta medida, ¿verdad? Que es 3 raíz de 2, ¿ya? Con esa medida de 3 raíz de 2, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos entonces? Encontrar el seno de 135, ¿verdad? Es como que nosotros hagamos entonces también usando su ángulo complementario, el que va desde acá, ¿verdad? A partir de los 135, ¿verdad? Hasta el eje X. Entonces vamos a tomar a este como el cateto opuesto y a este como el cateto adyacente, ¿verdad? Bien, entonces para ello vamos a hacer aquí una copia de esta pantalla. Y lo vamos a poner aquí en frente. Bien, veamos entonces. Este entonces, para este ángulo, ¿verdad? Usando su ángulo complementario,
le vamos a llamar alfa, así como le hemos llamado para el ejemplo que estábamos viendo, para las fórmulas iniciales. Entonces, este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y aquí va a ser la hipotenusa, ¿verdad? Ya sabemos de que este cateto opuesto mide 3. Sabemos que este cateto adyacente mide menos 3 y que la hipotenusa por la fórmula fue de 3 por raíz de 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ello? Lo que vamos a aplicar entonces es de que el seno de 135 es lo mismo que el seno acá de este ángulo que hace falta de 135 para 180. ¿Cuánto hay de 135 para 180? Para llegar a 180, ¿cuánto falta? 45. 45 grados, ¿verdad? Justamente esos 45 grados. Entonces, el seno está definido como el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Eso era lo que veíamos. Entonces significa de que nosotros acá debemos colocar, ¿verdad? Opuesto que es 3 sobre 3 raíz de 2. ¿Bien? Esto ya me salió muy grande, ¿verdad? Muy grande lo escribí. El coseno de 135, vamos a escribir esto más pequeño, es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea que, le voy a poner una flechita acá, adyacente sobre hipotenusa debemos colocar menos 3 sobre 3 raíz de 2. La tangente está definido como opuesto sobre adyacente. Significa entonces de que esta fracción nos va a quedar opuesto que es 3 y adyacente que es menos 3. La cotangente, como dijimos que se definía, es lo contrario de ¿quién? De la tangente. De la tangente, exactamente. Entonces, ¿qué significa? De que estas dos letritas que yo escribí acá, O sobre A, aquí tienen que ser al revés. Vamos a escribir A sobre O. Y en consecuencia, eso es que nosotros tenemos que escribir Sería menos 3 sobre 3. menos 3 sobre 3, exactamente. La secante es lo contrario de ¿quién? De coseno. Del coseno, ¿verdad? Es lo contrario del coseno. O sea, de que aquí tengo que escribir H sobre A. Y H sobre A es entonces la hipotenusa, que es 3 raíz de 2 sobre el cateto adyacente, que es menos 3. ¿Bien? Y la última, la cosecante, es lo contrario de ¿quién? De seno. De seno. Entonces escribimos H sobre O, lo contrario de seno. H sobre O. O sea que aquí bien podemos poner, ¿verdad?, la hipotenusa, que es 3 raíz de 2 sobre el opuesto, que es 3 positivo, ¿verdad? Entonces, si se fijaron, no tengo que memorizarme las tres formulitas de la cotangente, secante y cosecante. Solo me pongo a revisar que sean lo contrario de las tres primeras que escribí. Luego de esto, ¿verdad? Esto se puede simplificar, ¿verdad? Estamos viendo que, por ejemplo, menos 3 entre 3, esto es como que tengamos menos 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ya esto es simplificación. Vamos a poner incluso de otro color para que se note. Acá 3 entre menos 3, pues entonces eso es como que tengamos menos 1, ¿verdad? Igual ¿verdad? Es como que tengamos menos 1. Aquí es como que tengamos 3 entre 3, también negativo por este menos 3 que está acá. Y solo me queda menos raíz de 2, ¿verdad? Y aquí queda solamente raíz de 2, ¿vea? Entonces esto se puede simplificar, ¿vea? Ya para que quede más bonito. Aquí esto va a quedar 1 sobre raíz de 2, el primero. ¿Ve? ¿Se comprende cómo se deducen las 6 razones trigonométricas? Sí, licenciado. Sí. Va, excelente, pues muy bien.
Sigamos avanzando entonces allá en el contenido. Bien. Algo que es importante que nosotros tengamos una pequeña noción de cuál es su comportamiento es el de las 6 funciones trigonométricas. Ya vimos cómo se definen en términos de razones trigonométricas, ¿verdad? El seno, coseno, tangente y las que le siguen. Es importante que nosotros tengamos una pequeña noción de cuál es el comportamiento de las gráficas. No que sepamos exactamente por cuál puntito debe pasar acá, ¿verdad? Minuciosamente, sino ciertas características generales que nos van a ayudar a identificar después, ¿verdad? De qué razón trigonométrica es que nos están hablando según la gráfica que estemos viendo, ¿verdad? O si nos piden dibujar la gráfica de una función trigonométrica, pues de antemano que sepamos cuál es la forma que va a llevar, para que no nos vayamos a confundir a la hora de poner los puntitos en el plano cartesiano, como veíamos en las tutorías anteriores, de que poníamos los puntitos en el plano cartesiano, pero como que nos costaba un poco dislucidar cómo es que iba a ir la línea, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de graficar la cuadrática. Entonces, para este caso siempre es bueno que en forma general conozcamos cómo se comporta su gráfica. Veamos. Para la función seno, miren, es una función ondulatoria, ¿verdad? Una función ondulatoria. Característica, vean. Esta siempre pasa por 0, por el origen, 0,0. Siempre va a pasar por ahí. Su dominio va a ser todos los reales, porque esta cosa se va para menos infinito y se va para más infinito, ¿verdad? El rango es desde menos 1 a 1. Esta cosa se puede comprimir, se puede estirar, ¿verdad? Como que estemos viendo un resorte, ¿verdad? Que lo estiramos, lo encogemos, ¿verdad? Pero siempre va a tener como la misma anchura, digamos. Y eso es el rango. Siempre va a ir desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Esa es como que la franja en la que se mueve siempre. Y luego dice aquí el periodo que es 2pi, ¿verdad? Esto del periodo que dice 2pi a lo que se refiere es de que cuánto tarda esta onda en hacer una onda completa. Cuánto tiempo, digámoslo así, ¿verdad? O cuántas unidades en el eje X le toma completar una onda completa. ¿Qué es una onda completa? Es que si inicia en este cerrito para arriba, ¿verdad? En esta onda para arriba, entonces luego que también complete su onda hacia abajo, ¿verdad? Si la hizo para arriba, que la haga para abajo también. Y cuando vuelve al origen, entonces ahí se completó un periodo. Y ese periodo, si ustedes se fijan, tiene el valor de 2pi. Porque miren, aquí está 0, aquí está pi medios, aquí está pi, aquí está 3pi medios y aquí está entonces 2pi, ¿verdad? Ahí está entonces 2pi. Eso es con la función seno. Con la función coseno, que es la siguiente, es bastante parecida a la función seno, pero hay una pequeña diferencia, de que esta no pasa por el origen, sino que cuando está aquí sobre el eje Y, pasa por 1 o va a pasar por menos 1, según cómo esté planteada la función coseno. Aquí la función original, ¿verdad? Pasa por 1, no pasa por el origen. Siempre el dominio es todos los reales porque se trata de una onda. Siempre su rango es de menos 1 a 1, igual que el seno, y siempre su periodo es 2pi, porque si ustedes se fijan, de aquí para acá se completa un pi, y de aquí para acá se completa otro pi. Entonces, su periodo es 2pi también. Luego, con la tangente, ¿verdad? En el caso de la tangente, ya no es una función de onda, ya es una función de este tipo, que como que fuera un caminito de hormiga, ¿verdad? Que es periódico también. Periódico porque la misma gráfica que como que fuera la función x al cubo, ¿verdad? Parecida, pero no es. En este caso se va repitiendo cada periodo, en el periodo de pi. Si se fijan, cada franja de estas es un pi. Entonces, aquí hay un pi, de aquí para acá otro pi, de aquí para acá otro pi, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los reales, ¿verdad? Nos dice acá que el dominio es todos los reales, ¿verdad? Excepto los múltiplos impares de pi medios. ¿Y eso de pi medios por qué? Porque si se fijan acá, para justamente el valor de pi medios, ahí se hace justamente una asíntota vertical.
significa de que esta gráfica en azulito que estamos viendo acá se va extendiendo hasta más y más infinito, pero nunca toca el valor de pi medios. Entonces eso se convierte en una asíntota, ¿verdad? Entonces son todos los reales menos todos esos valores que son múltiplos de pi medios. Luego, para ir resumiendo, lo mismo pasa con la cotangente, solo que las líneas están como que al revés, ¿verdad? En el caso de la cosecante, como ya hemos dicho de que la cosecante es lo contrario del seno, entonces las ondas como que se dan vuelta, miren. Como que ahora todas esas figuritas en forma de curva se dan vuelta y ahora todas están apuntando para arriba o para abajo, ¿verdad? Como que dándole la espalda al eje X. Y en el caso de la secante, como es lo contrario del coseno, lo mismo. Es como que cada una de estas montañitas se den vuelta y queden en forma de U, ¿verdad? Bien, entonces eso es la forma que llevan esas 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Bien, veamos qué más. Vamos a ver entonces ahora unos ejercicios resueltos para que vayamos practicando esto de resolver ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Para eso entonces vamos a necesitar las identidades trigonométricas, tal como lo estamos viendo lo que está planteado allá en la plataforma. Bien, veamos entonces. A la hora de resolver estos ejercicios de trigonometría, fíjense de que estos ejercicios o este tema, ¿verdad?, en general en las matemáticas, tienen la particularidad de que da un poquito de miedo, ¿verdad?, resolverlos, porque como que la trigonometría dice, uy, es que es muy difícil, ¿verdad? Es que no, es como que muy restrictiva, que no todo se puede aplicar. Por ejemplo, cuando uno está resolviendo una ecuación, uno dice, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y en el caso de estas funciones, como que no funciona igual la cuestión, sino que hay que aplicar todavía otras reglas más. Entonces, para eso, pues, es necesario, ¿verdad?, que aunque parezca más difícil, pero la práctica hace todo. La práctica es la que nos permite, pues, ya no tenerle tanto miedo al tema. En ese sentido, ¿verdad? Lo que nosotros, ¿verdad?, desde un inicio, lo que tenemos que hacer es tener un poquito de orden en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Un lugar despejado, ¿verdad?, con buena iluminación. Hay que evitar las distracciones también, ¿verdad? Que el televisor, que el Messenger, Facebook, WhatsApp, ¿verdad? La novia o el novio inclusive. En el punto 3, a medida de que se desarrollan los ejercicios, hay que anotar en una columna, ¿verdad?, las dificultades que se van teniendo. ¿Ya? Cuando se van teniendo dificultades, pues entonces en ese caso, si ya no se logró caminar, pues para eso se puede recurrir a la consulta a mi persona, ¿verdad? Mire, licenciado, fíjese de que desde esta parte yo ya no pude continuar, ¿verdad? Hay que identificar si se pueden aplicar cuestiones como factorización, racionalización, ¿verdad? O cambiar el orden en que están escritas algunas cosas. Por ejemplo, si algo dice menos coseno más seno, pues entonces se puede escribir como seno menos coseno, ¿verdad? Como para que se vea un poquito más ordenadito. Luego, hay que analizar el ejercicio, ¿verdad? Siempre hay que verlo un ratito, ¿verdad? Antes de empezar a resolverlo, no de un solo aplicarle una fórmula, ¿verdad? O una identidad, sino de que hay que analizar bien, ¿verdad? Cuando vamos a aplicar ese ejercicio en una solución, pues ver si la fórmula o la identidad que le vamos a aplicar nos va a servir más adelante para poder aplicar otra identidad, ¿verdad? O poder simplificar algo, o sea, como que ver un poquito más allá, ¿verdad? Ver un poquito más allá en el sentido de que, vaya, si yo le aplico esta identidad a este ejercicio, si la transformo en esta cosa, ¿verdad? Luego, ¿para qué me va a servir después? Así. Si aplicar esa identidad,
pues me va a ayudar mucho. O si no me va a ayudar para nada, pues entonces no la aplico, ¿verdad? Bueno, entonces con esos consejos, pues nosotros podemos hacer este tipo de resolución de ecuaciones, ¿verdad? El primero nos dice, establecer si la siguiente expresión es o no es identidad. Es decir, de que hay que averiguar si esto es igual a esta expresión que está aquí. Y para eso, pues entonces es que nos vamos a ayudar de las identidades trigonométricas. Ahora, voy a quitar esto un ratito y vamos a ir acá a la carpeta donde tengo el material de esta unidad. Aquí tengo, fíjense, un PDF que se llama Identidades Trigonométricas. Bien. Inicia este PDF con las identidades relacionadas a razones trigonométricas. Por ejemplo, la tangente, fíjense, es lo mismo que dividir el seno entre el coseno. La secante, como lo estábamos viendo con las razones trigonométricas, es lo contrario del coseno, ¿verdad? Entonces, la secante de x nosotros la podemos escribir como 1 sobre coseno de x. La cosecante, ¿se acuerdan? Vimos que era lo contrario del seno. Entonces, podemos usarlo como una identidad trigonométrica en la que podemos escribir cosecante igual a 1 sobre seno de x. La cotangente, vimos que era lo contrario de la tangente. Entonces, podemos escribir a la cotangente como 1 sobre tangente de x. ¿Bien? Y eso igual al coseno sobre el seno. Pero ¿y esto por qué lo han colocado acá? Si nosotros nos fijamos, la tangente es seno sobre coseno, ¿vea? Y aquí nos están escribiendo que cotangente es igual a coseno sobre seno, o sea, escrito al revés. ¿Y eso por qué? Porque vimos en las razones trigonométricas también de que la cotangente era lo contrario de la tangente, ¿ya? Por eso entonces es de que si aquí está escrito seno sobre coseno, pues entonces aquí se puede escribir coseno sobre seno. Se puede hacer eso, ¿verdad? Luego, funciones trigonométricas en función de la otra 5, dice. O sea, de que el seno se puede escribir como estas tres fórmulas que está aquí, y el coseno se puede escribir como estas tres fórmulas que están acá, ¿verdad? Y así sucesivamente son formulitas que nos pueden servir. Algunos valores especiales, ¿ven? Identidades por simetría, periodicidad o desplazamiento. Cálculo de funciones trigonométricas, dice. Derivada e integral. La ley de los senos, miren. La ley de los cosenos. La ley de las tangentes, ¿verdad? Identidades pitagóricas. Y de este lado, aquí, la suma y diferencia de ángulos. Convertir un producto a una suma. Convertir una suma a producto. Identidades de ángulo doble, esto es para cuando nosotros tenemos expresiones como seno de 2x, coseno de 2x, tangente de 2x, cotangente de 2x, y así sucesivamente. Licenciado, Dígame. compártanos todo eso al grupo. Sí, no, sí se los voy a compartir, el PDF se los voy a mandar por completo. Identidades de ángulo triple, cuando tenemos seno de 3x, coseno de 3x, tangente de 3x. Identidades de ángulo medio, diferencia de cuadrados a producto, composición de funciones, reducción de exponentes, suma y diferencia de inversas, ¿verdad? Y ya, hasta ahí llega, hasta la parte 4. Entonces, como ven, les digo, hay un montón de identidades, ¿verdad? Un montón de identidades, ¿verdad? Pero como les digo, que no nos dé miedo esto, ¿verdad? Que no nos vaya a dar miedo porque de esto no todo se ocupa, ¿verdad? Es bueno siempre tenerlo todo como respaldo, pero no significa de que todo lo vamos a necesitar. Como les digo, con la práctica nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que más se ocupa y lo que menos se ocupa de toda esta tabla, ¿verdad? Vale, entonces veamos por acá, quiero ver por dónde está.
está, álgebra y función. Entonces vamos a venir acá, tutoría 6. Esto se viene para acá, para el WhatsApp. Va, y ahí se fue en el grupo, ¿verdad? Si me confirman de que les llegó, ahí tienen el documento a la mano. Ya llegó el lienzo. Va, perfecto entonces. Bueno, con ese documentito entonces, procedamos entonces a resolver este ejercicio que teníamos planteado acá en la presentación. Bueno, establecer si la siguiente expresión es o no identidad. Este ejercicio, fíjense de que acá les voy a ir poniendo un comentario pasito a pasito de cómo se va desarrollando. Aquí tenemos el ejercicio inicial escrito, ¿verdad? Seno por coseno dividido entre 1 menos coseno menos coseno sobre seno. Eso es igual a 1 sobre seno de x menos seno de x, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Cambiamos la cotangente y cosecante por sus respectivas equivalencias. Bien. Lo siguiente. Veamos. Tenemos seno, ¿verdad? Cuadrado por coseno de x menos coseno por 1 menos coseno de x. O sea, ¿qué hacemos acá en esta parte? Lo que hacemos es de que este 1 menos coseno de x que se vaya a multiplicar con coseno de x. Este seno de x se va a multiplicar con esto que está acá. ¿Y eso de dónde viene? ¿Se acuerdan ustedes? Voy a buscar aquí el Paint. Aquí está. ¿Se acuerdan ustedes de una propiedad que había cuando teníamos dos fracciones que se estaban restando? Menos c sobre d. ¿Se acuerdan que para resolver esta resta de fracciones, lo que teníamos que hacer es de que b pasaba a multiplicar con c y a pasaba a multiplicar con d? O sea, el producto cruzado. A multiplicado por d, pues entonces ponemos a por d menos b por c. B por C y eso dividido entre la multiplicación de B por D. ¿Verdad? Eso es para convertir dos fracciones en una sola fracción. Entonces, esa misma idea se aplica acá. 1 menos coseno pasa a multiplicar por coseno. Seno se multiplica por coseno. Entonces, por eso es que acá queda seno cuadrado de x por el coseno. Menos coseno por 1 menos coseno. Y luego acá la división. 1 menos coseno de x entre paréntesis multiplicándose por seno, ¿verdad? Lo mismo acá. Si yo quiero convertir esto en una sola fracción, pues entonces acá multiplicamos seno por seno cuadrado, ¿verdad? Y ahí todo eso dividiéndose entre el seno de x, ¿verdad? El siguiente paso. Veamos. Efectuamos una propiedad distributiva en el coseno, es decir, en esta parte que está aquí. ¿Esto qué es? Si se fijan, ahí está acá. Seno cuadrado de x por coseno de x menos coseno por 1, coseno de x. Menos coseno por menos coseno es más coseno cuadrado, ¿verdad? Es como cuando hacemos x por x, x cuadrado, ¿verdad? Coseno por coseno, coseno cuadrado. Bien. Y abajo siempre dejamos lo mismo. 1 menos coseno de x igual a seno de x. Bien. En esta otra parte que está acá, al otro lado del igual, coseno cuadrado de x sobre seno de x. Ah, pero ¿qué pasó acá? Miren, aquí dice 1 menos seno cuadrado de x y aquí se le colocó coseno cuadrado de x. ¿Eso por qué? Porque nosotros allá en las identidades trigonométricas tenemos lo siguiente, ¿ve? Por acá está. Esta, miren.
esta que está aquí. Dice de que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Vamos a anotar esa identidad por acá. ¿Ya? Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, eso es igual a 1. Y si se fijan en el ejercicio que estamos resolviendo, aquí tenemos 1 menos seno cuadrado. O sea, de que si nosotros despejamos el coseno de acá, coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado. Bien. Entonces, si aquí ya teníamos 1 menos seno cuadrado, es lo mismo como que le pongamos coseno cuadrado. ¿Vea? Y eso lo que hace es que se vea más simple, más reducido. Coseno cuadrado de x. Bien. Siguiente paso para seguir simplificando. Veamos. Analizando el numerador, vean, se debe buscar un modo de eliminar la expresión seno cuadrado de x, ¿verdad? Este seno cuadrado de x que está acá. Esta es una forma, pero pueden existir otras maneras de hacerlo. Aquí lo que hacemos es agrupar los dos primeros términos. En ese sentido, ¿qué es lo que se hizo? Vean, tenemos seno cuadrado de x por coseno de x menos coseno de x más coseno de cuadrado de x, ¿verdad? Entonces aquí se ha hecho una agrupación, vean, seno cuadrado por coseno menos coseno, ¿verdad? O sea, solo se le puso un par de paréntesis. ¿Por qué? Porque luego vamos a poder hacer lo siguiente. Si se fijan en ese paréntesis acá, tenemos coseno acá y coseno aquí. Significa de que ese coseno puede salir como factor común. Entonces, ponemos afuera del paréntesis coseno, ¿y qué es lo que nos queda? Seno cuadrado de x menos 1 más coseno cuadrado de x, ¿verdad? Lo demás sigue estando igual, solo estamos manipulando esta parte de arriba. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de factorizar? Que si se fijan, adentro del paréntesis, ¿qué nos quedó? Seno cuadrado menos 1. ¿Y será de que eso nos va a servir como una identidad? Veamos el siguiente paso. Dice entonces de que seno cuadrado menos 1 se sustituye por coseno cuadrado, ¿verdad? Se sustituye por coseno cuadrado. ¿Y eso por qué es? Veamos esta ecuación que teníamos acá. Escribámosla de nuevo. Originalmente tenemos la identidad que dice coseno al cuadrado más el seno cuadrado de x igual a 1. Allá teníamos seno cuadrado menos 1. O sea, teníamos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Si este 1 lo pasamos aquí a este otro lado, pasa como menos 1, ¿verdad? Y aquí igual a 0. Si este coseno lo quitamos de aquí, nos va a quedar seno cuadrado de x menos 1 igual a menos coseno cuadrado de x, ¿verdad? En el ejercicio nosotros tenemos esto, seno cuadrado de x menos 1. Entonces quiere decir de que este seno cuadrado de x menos 1 lo podemos quitar y poner menos coseno cuadrado de x. Por eso nos dice acá, que mejor ponemos coseno cuadrado de x, ¿verdad? Se ve ya ahora un poquito más chiquito, ¿verdad? Vamos haciéndolo más pequeño. Si nosotros multiplicamos coseno por coseno, nos va a quedar coseno al cubo, con signo negativo, por este signo negativo que está aquí adentro del paréntesis. Más coseno cuadrado de x, ¿verdad? Y de este lado sigue estando todo igual. Sigue estando todo igual. Bien. Lo siguiente. Ordenamos, dice, o cambiamos el orden para ver las cosas mejor. Es decir, de que como este coseno cubo tiene signo negativo y este coseno cuadrado tiene signo positivo, mejor lo escribimos al revés, como para poder visualizar mejor qué podemos hacer. Nuevamente factorizamos el numerador de la izquierda. O sea,
Si le sacamos como factor común ahora coseno cuadrado, aquí tenemos coseno cuadrado y entre paréntesis 1 menos coseno, ¿verdad? Al sacar factor común, 1 menos coseno. Lo demás, si se fijan, sigue estando igual, no lo hemos tocado. Ahora, 1 menos coseno, ¿será de que hay alguna identidad que nos permita escribirlo de otro modo? ¿Verdad? 1 menos coseno, dice acá. Y si se fijan, acá tenemos 1 menos coseno abajo. Significa de que este paréntesis con este paréntesis se nos cancela. Qué bonito salió, ¿verdad? De que lo pudimos reescribir de forma de que habían dos cosas que las podíamos cancelar. Este se cancela con este y solo queda coseno cuadrado de x sobre seno de x. Y esto, si se fijan, ya es igual a lo que está en la parte de la derecha. Coseno cuadrado sobre seno, ¿verdad? Entonces, de esta forma simplificada hemos llegado a una igualdad. Si ya llegamos a una igualdad, pues entonces, ¿qué se puede concluir? De que sí es identidad, ¿verdad? Que sí es identidad. Hemos demostrado entonces, ¿verdad? De que este ejercicio, ¿verdad? Esta igualdad que nos dice acá, establece si la siguiente expresión es o no identidad, ¿verdad? Y está esa cosa extraña ahí. Mediante procedimientos, todos estos procedimientos que hicimos, llegamos a una igualdad, ¿verdad? Que esto que está acá no se parece a esto que está escrito acá, no hay problema. Porque nosotros hemos ido respetando la ley de los signos, hemos aplicado correctamente las identidades trigonométricas y eso nos permitió llegar a dos cosas iguales, que son esas dos cositas que está acá. Si hemos llegado a esto, pues entonces ya no es necesario seguir con el ejercicio, porque ya llegamos a dos cosas que son iguales y por lo tanto ya podemos concluir esto que está escrito aquí abajo, que es identidad, ¿verdad? ¿Se ha comprendido el desarrollo de este ejercicio, aunque sea un poquito? Sí, licenciado. Nada más que es bastante complejo estar utilizando todas las razones. Ah, eso sí, ¿verdad? Por eso, como les comentaba al principio. Se vuelve un poco enredado, Lee. Vea que sí, se vuelve como que un poco enredado. Por eso es de que les comentaba al principio de que esto como que daba miedito este tema, ¿verdad? Pero practicándolo despacito, ¿verdad? Vamos a ir agarrando más confianza para resolverlo. Para eso entonces veamos otro ejercicio resuelto, miren, este que está aquí. Lo mismo, ¿verdad? Establecer si la siguiente expresión es o no identidad. Y tenemos ahí seno de x más coseno de x por tangente de x entre coseno de x igual a 2 por la tangente de x. O sea que nos están diciendo de que esto es lo mismo que esto. Vamos a demostrar si es cierto o no. Bueno, veamos los pasos entonces también de este. Bye. Nos dice acá, miren, cambiamos la expresión tangente de x por su equivalente. O sea, ¿qué es eso? Vámonos otra vez para atrás. Aquí tenemos seno de x, tenemos coseno y tenemos tangente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al seno de x solo le ponemos seno sobre 1, porque seno sobre 1 es lo mismo, ¿verdad? O sea, cualquier número que nosotros dividamos entre 1 es el mismo número, ¿verdad? Pero eso va a servir para algo curioso, ¿verdad? No va a servir para algo, un pasito más adelante. Al coseno lo ponemos dividiendo entre 1 y aquí donde estaba escrita la tangente, aquí le ponemos seno sobre coseno. ¿Por qué? Porque ya vimos allá en el PDF de las identidades, ¿verdad? Que era de las primeritas. Aquí, miren, tangente es igual a seno sobre coseno. Tangente es igual a seno sobre coseno, ¿verdad? Seno sobre coseno, ahí donde estaba escrita la tangente, ¿ya? Abajo siempre le dejamos el coseno y aquí siempre le dejamos 2 por tangente. Vale. Veamos entonces ahora. Estas dos fracciones que están acá se están
se están multiplicando, ¿verdad? O sea de que cuando nosotros tenemos escrito, vean, vamos a escribir esto por acá. Si nosotros le ponemos coseno sobre 1 multiplicado por seno sobre coseno, ¿verdad? Esto aquí es igual. Esto es como que tengamos nosotros coseno de x por el seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Coseno por seno, coseno por seno. 1 por coseno, coseno. Pero como estas dos cosas se están dividiendo, miren, este se va con este. Entonces solo queda seno x, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Silencio. Vale, entonces, nos queda seno nada más, vean. Por eso solo está el seno aquí. Y seno sobre 1, pues el mismo seno, no hay problema. Abajo siempre está el coseno, de este lado siempre está 2 por tangente, no lo hemos tocado. Vaya, si se fijan aquí dice seno de x por seno de x. ¿Vea? Perdón, seno de x más seno de x. Entonces, seno más seno es 2 veces el seno, ¿verdad? 2 seno de x. Abajo siempre el coseno, de este lado siempre la tangente. Siguiente paso. Tenemos 2 multiplicado por el seno sobre el coseno. Pero ¿y el seno sobre el coseno a qué es igual? Miren, seno sobre coseno a qué es igual? A la tangente, ¿verdad? A la tangente. Entonces significa que aquí en lugar de seno sobre coseno podemos escribir tangente. Y miren, ya llegamos a la igualdad. 2 por tangente igual a 2 por tangente, ¿verdad? Es identidad. ¿Ya? ¿Qué les pareció este segundo ejercicio? Pues está más corto. Está más cortito, ¿verdad? Esto es para que se sienta un poquito más suave la cosa, ¿verdad? Para que se nos baje un poquito el susto del primer ejemplo. Entonces, ahí hemos demostrado también que es identidad, ¿verdad? Es identidad. Vaya, ahora, un tercer ejemplo. Y aquí está este maestrito que es el mentado Pitágoras, ¿verdad? Resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Tenemos 3 coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 2. O sea, de que lo que tenemos que hacer acá, igual, aplicar las identidades trigonométricas, pero ahora lo que necesitamos hacer, como nos dice, resuelve la ecuación trigonométrica. Significa de que nosotros tenemos que despejar x de ahí. O sea, dejar a la x solita. O sea, que diga x igual a algo. ¿Verdad? Vale. Démosle una pensadita. ¿Qué le podríamos aplicar a eso? ¿Verdad? Alguna identidad que le podríamos aplicar como para que se nos haga más simple la cosa.
verdad no podrían ser como puede ser. Ujú. Vaya, veámoslo así. ¿Será de que esta identidad que dice ¿será de que esta identidad la podríamos aplicar a eso? Esta ecuación a este ejercicio. De aquí nosotros podemos recordar de que esto se puede despejar, ¿verdad? Si queremos dejar despejado el seno, podemos poner seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? También otra forma de tenerlo despejado, si el cuadrado lo queremos dejar despejado, ¿verdad? Podemos poner coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? ¿Será que entonces uno de estos despejes que están aquí, ¿verdad? Ya sea este o este, ¿será de que lo podemos aplicar aquí en este ejercicio que tenemos acá? ¿Cómo lo podríamos meter? Pues el primero podría ser seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Lo podríamos poner, ¿verdad? Entonces quedaría 3 coseno cuadrado de x más 1 menos coseno cuadrado de x. Ajá, exactamente, así se puede colocar, vean, ya por ahí va la cuestión, ver cómo se reescribe, ¿ve? Bien, entonces, si una de esas dos ecuaciones las podemos colocar, ¿verdad? Podemos usar tanto el seno como el coseno. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Fíjense. Aquí ya tenemos el seno, ¿verdad? Ya tenemos seno. Entonces, usemos el despeje del coseno para que todo nos quede en términos de seno, ¿verdad? Para que entonces quede seno aquí y seno acá. Utilicemos entonces, la segunda, ¿verdad? O no sé si esa es la que me decía usted, pero podríamos colocarlo de esta forma. Entonces, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí 3 y entre paréntesis 1 menos seno cuadrado de x, ¿verdad?
Y de ahí lo demás igual, tal como está arriba. Seno cuadrado de x igual a 2. ¿Verdad? Así de esa forma. Bien. Siguiente paso. ¿Qué más hacemos acá? ¿Será que este 3 puede pasar a multiplicar acá? ¿Se puede o no se puede? Multiplicar a dónde digo, licenciado, perdón. Acá, miren. 3 por este y por este. ¿Se puede meter a multiplicar? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces 3 por 1, eso es 3. Menos 3 por seno, 3, 3 seno cuadrado. 3 seno cuadrado de x, ¿verdad? Y lo demás igual. Seno cuadrado de x igual a 2. Bien. Todo lo tenemos en términos de seno y todos están al cuadrado. Bien. Eso es una ventaja, porque el que estén igualitos significa que los podemos simplificar. Bien. Siguiente paso es entonces, ¿verdad? Tenemos menos 3 seno cuadrado más seno cuadrado. Menos, es como que digamos, menos 3x más x. ¿A cuánto es igual a eso? A 2 seno cuadrado de x. Ujú. Menos 2, perdón. Ajá. Menos 2 seno cuadrado de x, ¿verdad? Eso exactamente. Muy bien. Ya podemos, fíjese que acá en este punto ya solo tenemos una función que tiene la x ahí. Eso es bien ventajoso, porque ya casi que vamos dejando solita la x. Entonces, despejemos todo esto, ¿verdad? Podemos colocar acá entonces menos 2 seno cuadrado de x igual, miren. Aquí colocamos 2 y este 3 que está positivo pasa negativo a este lado, ¿verdad? Entonces, menos 2 por seno cuadrado de x es igual a 2 menos 3 menos 1, ¿verdad? Así es. Si le aplicamos la ley de los signos, para quitar esos signos negativos, que más lo que nos hacen estorbo, entonces nos va a quedar 2 por el seno cuadrado de x igual a 1, positivo, ¿verdad? Positivo. Sigamos. Este 2 que está acá multiplicando se pasa al otro lado a Dividir. dividir, ¿verdad? 1 sobre 2. Seno cuadrado de x igual a 1/2. Siguiente paso. Este cuadrado me está haciendo estorbo. Para quitar el cuadrado de algo, lo que tengo que hacer entonces es ponerle raíz cuadrada a ambos miembros, ¿verdad? O sea, de que aquí voy a colocar seno cuadrado de x bajo la raíz y aquí 1/2 bajo la raíz, ¿verdad? Y de esa forma, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda entonces de esa forma? Seno de x igual a raíz cuadrada de 1/2. Seno de x igual a la raíz cuadrada de 1/2, ¿verdad? O, dicho de otra forma, como lo podemos poner, es 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? 1 sobre raíz de 2. Aquí le vamos a colocar el simbolito de más menos, ¿verdad? Porque tanto un número negativo como un positivo se pueden elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando se despejan raíces, siempre se le coloca más menos acá, ¿verdad? La 1 sobre raíz de 2. Bien. Ahora, terminemos de despejar x. Vaya. ¿Cómo hacemos entonces en estos casos de las trigonométricas para despejar x de ahí? Si nosotros queremos dejar solita esa x, solita,
Si la queremos dejar sola, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejamos x acá y con esa función seno lo que se hace es que pasa al otro lado como seno, pero miren, a la menos 1. ¿Verdad? Seno a la menos 1. ¿De quién? Seno a la menos 1, ¿verdad? Elevado de más o menos 1 sobre raíz de 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Le hemos aplicado la inversa de la función trigonométrica. Por eso esto se llama seno inverso. Seno inverso de 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y hasta ahí terminaría el ejercicio. Casi que termina. Hasta ahí. Casi que termina. Veamos algo por acá. En esta tablita que tenemos acá, como nosotros tenemos la función seno, ¿verdad? La función seno. Nosotros podemos ver acá de que para esta función seno hay algunos valores especiales colocados acá. Si se fijan, está 0, ¿verdad? Raíz de 6 sobre raíz de 2, raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4, aquí tenemos un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4 y 1, ¿verdad? Determinados valores que están dados ya perfectamente establecidos para ciertos ángulos. Para un ángulo de 0 grados, para un ángulo de 15 grados, para un ángulo de 30, para un ángulo de 45, 60, 75, 90, ¿verdad? Los ángulos más tradicionales que existen. Lo que les quiero mencionar es de que esta expresión que tenemos acá casi que es la respuesta final, ¿verdad? Pero sería bueno saber cuál es el seno inverso de 1 sobre raíz de 2. Busquemos entonces en esta tabla si tenemos 1 sobre raíz de 2. Busquemos 1 sobre raíz de 2, a ver si está. Miren, está un medio, casi que es la raíz de 2, ¿verdad? Pero no es exactamente. 1 sobre raíz de 2, 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 1 sobre... ¿Lo logran visualizar ustedes? No, licenciado. ¿Verdad que no se nota? ¿Verdad? No se nota. Pero pongámosle atención a este en específico. Este que está aquí en el centro. Háganme un favor, ¿tienen calculadora a la mano? ¿Tienen calculadora a la mano? No, no tengo. Bueno. Vale, es que vamos a ver cómo lo hago para demostrar. Permítanme. Para mostrarle en pantalla entonces lo que sale en la calculadora. Creo que mejor acá en una página de internet. Aquí. Calculadora online. Vale. Nosotros tenemos acá en el ejercicio 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? 1 dividido entre la raíz de 2, ¿verdad? 1 sobre la raíz de 2 es igual a 0.707106 y así sucesivamente, ¿verdad? Como les decía, pongámosle atención a este raíz de 2 sobre 2. Pongamos entonces raíz de
de 2 entre 2, ¿verdad? Veamos aquí es igual. Es el mismo valor, 0.707106. ¿Eso qué significa? De que otra forma de escribir a 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2. Es decir, esta expresión que tenemos acá en la tabla, ¿verdad? Este que está aquí. A raíz de 2 sobre 2. ¿Verdad? Pero ¿por qué esto es cierto? ¿Por qué es que es cierto esto? Si nosotros queremos convertirlo 1 sobre raíz de 2, si nosotros a esto le aplicamos la conjugada, es decir, se lo multiplicamos por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo, esto es igual a como que tengamos 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tenemos raíz de 2 arriba y raíz de 2 al cuadrado, ¿qué es lo que ocurre? Que se cancelan, ¿verdad? Solo queda el 2 abajo. Entonces, por eso es de que esto, miren, es lo mismo que esto. Por eso es que es igual. Por eso es que en la tabla aparece este valor y no aparece el de 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Vale, analizando la respuesta, esta que tenemos acá. Seno inverso de 1 sobre raíz de 2. ¿Eso qué significa? De que, ¿qué ángulo es el que nos permite a nosotros de que la respuesta sea 1 sobre raíz de 2? ¿Qué ángulo es? Nosotros nos fijamos en la tabla, ¿y a qué ángulo pertenece? Pertenece al ángulo de 45 grados. O sea, de que acá nosotros bien le podríamos poner de que x es igual a 45. Pongámoselo en radianes porque el pie se ve más bonito. Entonces, ¿qué significa? De que x es igual a pi cuartos, ¿verdad? Y con eso lo que estamos diciendo es de que hoy sí, la respuesta final ya es un número en concreto. No es una función, sino que es un número en concreto. X igual a pi cuartos. Hemos encontrado finalmente el valor de x de la expresión trigonométrica. ¿Se ha comprendido el ejercicio? Sí, lo único que nos va a tocaría es eso, familiarizarnos bastante con las tablas ahí para una mejor comprensión, creo. Cabal, así es, fíjense. Va a ser necesario irse familiarizando con las tablas. Bien, no sé si quieren de que esto se los haga así como más chiquitito, como para tomarle captura. O lo voy mostrando Sí, por por favor. partes. Bye. Va, digamos, esa es la primera parte entonces. Ok. Ahora la parte de abajo es esta. Y falta todavía. Sí. Bien. Vamos a la última parte, que es esta. Y lo vamos a hacer un poquito para acá. Así. Listo. Vale, muy bien. Vale, sigamos practicando entonces, para seguirnos familiarizando con esto. Vamos a ver. Este es el que acabamos de resolver. Ahora vamos con otro. Este es el siguiente, ¿verdad? Cuarto ejercicio. Resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Parecida a la anterior, ¿verdad? Parecido. E igual de esa forma también encontrar cuál es el valor de x o despejar x, ¿verdad? Vale. Y este es para ustedes entonces. Denle la pensada, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos logremos identificar y logremos aplicar
una identidad trigonométrica, de modo de que le demos un poquito de avance. Y luego lo finalizo yo, ¿verdad? Recuerden de que ahí se puede aplicar de todo, ¿verdad? Ver si se le puede aplicar una identidad trigonométrica, ver si lo podemos despejar, si lo reacomodamos de otro modo, si le sacamos algún factor común, ¿verdad? Todos esos detallitos que hemos venido aplicando en los ejercicios, apliquémoselo de modo de que podamos visualizar qué más le podemos hacer, ¿verdad? Si le podemos aplicar una identidad después, si ya es suficiente para despejar el valor de X.
Licenciado. ¿Verdad? En este ejercicio, pues me parece lo que en primer momento nos está molestando, por decirlo así, es ese coseno cuadrado, Ajá. porque ya lo tenemos en términos de coseno. Ah, cabal. Ya está un Entonces, poquito adelantado. es exponente. Entonces, tal vez viendo aquí lo que son estas identidades, podríamos tal vez para quitar ese cuadrado en la reducción de exponentes. Coseno cuadrado, pero bueno, quedaría multiplicando el 4, ¿verdad? Sí. ¿Se puede hacer así? Sí, no hay problema, puede quedar multiplicando. Para que quede multiplicando el 4 y se cambia este coseno cuadrado de x para quedar 4 por 1 más coseno cuadrado de 2x entre 2. Vaya, escriba eso y luego vea si después de eso le puede aplicar algo más para que se reduzca.
¿Le resultaba conveniente ese despeje que hizo? ¿O esa transformación que hizo? Pues mire que ahí solamente me queda eso, 4 más 4 coseno de 2x entre 2, Ajá. menos coseno de x. Ujú. Fíjese de que hay algunos despejes de que uno analizándolo dice, no, quizás como que lo pongo de otra forma, ¿verdad? Para este ejercicio, vamos a ver esto, solo voy a hacer esto más grande. Así. Bien. Dice que es 4 coseno cuadrado de x menos coseno de x. Igual a 0 está, ¿verdad? Ah, sí, igual a 0. Sí, Aquí nosotros habíamos platicado acerca de esta identidad, ¿verdad? Le llaman la identidad fundamental. Si nosotros aquí tenemos el coseno cuadrado, bien le podríamos aplicar al 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Es decir, de que aquí podríamos poner 4 multiplicado por 1 menos seno cuadrado. Seno cuadrado menos coseno de x igual a 0, ¿verdad? Podríamos hacer esa sustitución. El problema de hacer esa sustitución es de que ahora entonces nos van a aparecer dos funciones distintas. Y esas dos funciones pues como que se nos va a complicar un poco luego para despejar x, porque no son el mismo tipo de función, no se pueden reducir, nos va a complicar. Así que observando, no nos conviene aplicar eso, ¿verdad? No es eso lo que nos conviene. Así que vamos a quitar ese paso. Veamos si le aplicamos otra cosilla. Si aquí tenemos 4 por el coseno cuadrado menos coseno, veamos a ver qué ocurre si nosotros sacamos un factor común, coseno cuadrado, ¿verdad? Podríamos poner entonces coseno de x nada más, ¿verdad? Y entre paréntesis le dejamos 4 por el coseno de x menos 1, de esta forma, ¿verdad? Sacándole factor común, coseno, ¿verdad? sí. Ya. Entonces, y esto lo tenemos igualado a 0. ¿Qué más le podríamos aplicar ahí? Podemos ver de que esto es como cuando uno tiene este tipo de expresiones, digamos. Es como cuando uno tiene x por 4x menos 1 igual a 0, ¿ya? Por el hecho de que esté igualado a 0, cuando uno factoriza, uno, ¿qué es lo que dice? Uno dice, significa entonces de que x es igual a 0 y que también 4x menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Significa entonces de que x es igual a 1 sobre 4, ¿verdad? Cuando uno hace ese tipo de despeje. Entonces, en este caso, digamos de que el ejercicio está un poquito adelantado en el hecho que, como lo que mencionaba usted, de que ya estaba en términos de coseno, ¿verdad? Ya estaba un paso adelantado. Entonces, podríamos aplicarle ese mismo análisis. Podemos poner acá de que coseno de x es igual a 0, ¿verdad? Y que 4 coseno de x menos 1 es igual a 0 también. Entonces, si despejamos x de acá, tenemos que x es igual al coseno inverso de 0. Y acá vamos a tener que coseno de x es igual a un cuarto, ¿verdad? Haciendo el despeje. Y que luego de esto, x es igual al coseno inverso de un cuarto, ¿verdad? Coseno inverso de un cuarto, ¿ya? Como ya tenemos despejada la x entonces, ¿sí? Ya tenemos aquí valor de x en este caso y valor de x en este caso. ¿Qué es lo que nos hace falta?
Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, irnos a esta tablita y ver cuál es el valor que tiene que tener x. En ese sentido vemos, dice aquí el coseno inverso de 0, o sea, ¿qué valor de x es entonces? De modo de que el coseno inverso de 0, ¿verdad? Me resulta el valor que yo necesito. Nos vamos a la fila del coseno, ¿verdad? Estamos aquí en el coseno y tenemos valores 1, ¿verdad? Todos estos que están acá. Y acá tenemos el 0, ¿verdad? Acá tenemos el 0. ¿A dónde corresponde? Corresponde a pi medios, ¿verdad? Corresponde a pi medios. ¿Qué significa? De que x entonces es igual a pi medios, ¿sí? X es igual a pi medios, ¿ya? Ahora veamos para el caso de aquí. X es igual a coseno inverso de 1/4. Aquí en la fila del coseno no está 1/4, ¿verdad? Está 1/2, está 1, que son los que más se le parecen, pero no está 1/4. Cuando tenemos un número así, de este tipo, ¿verdad? Que es un número real, podemos usar la calculadora. En la calculadora, si nosotros colocamos el coseno inverso de 1/4, nos va a resultar como valor de x. Vamos a ver si nos sale en la calculadora en línea que había abierto por acá. Vamos a limpiar eso. Veamos. Coseno inverso. Quiero ver si está hacia. Pero aquí no sé cómo hacer para seleccionar el coseno inverso. Y si lo escribo así, coseno así, a la -1. Ah, sí, lo agarra, ¿ves? Ah, pues sí, coseno de 1/4. Ahí está, coseno inverso de 1/4. Veamos a cuánto es igual. Ah, pero eso es en grados, lo necesito en radianes. Ahí está, ese sí. Ah, no, no es ese tampoco. Coseno a la -1 de 1/4. Eso, en radianes. Ahí está, ese sí, en radianes. Que bien raro me estaba dando ese valor. 1.3181. 1.3181 radianes. ¿Verdad? Así, de esa forma. Ese es entonces el otro valor de x. Resultaron dos, pi medios y 1.3181, ¿verdad? Ojo que, y el cuidado que hay que tener, es que la calculadora debe estar en radianes. Si usted se consigue próximamente una calculadora científica para resolver este tipo de ejercicios, asegúrese de que la calculadora esté en radianes, que no vaya a estar en grados porque le va a dar otra respuesta. ¿Sí? Bueno. Y bien, entonces con este ejercicio pues concluimos esta tutoría. ¿Ya? Abordamos entonces los contenidos de la unidad, ¿verdad? Las identidades trigonométricas, las razones trigonométricas, el origen de los ángulos. Vimos demostración de identidades, ¿verdad? La demostración de igualdad en expresiones trigonométricas y la resolución de ecuaciones. Así que entonces, como siempre, ¿verdad? Lo que queda es practicar y practicar mucho para tratar de salir lo mejor posible en las evaluaciones, ¿verdad? Entendido, profesor. Bueno, pues entonces, muchas gracias por haberse conectado y que tengan un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias, licenciado. licenciado. Gracias por habernos aquí pues ayudado en las 6 tutorías y por habernos explicado los contenidos. Ay, Dios le bendiga y pues igualmente, feliz día. Bueno, muchas gracias también para ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.